perros hambrientos. Es una obra que narra la lucha y resistencia de unos campesinos en la Sierra Norte del Perú y de sus perros pastores frente a una prolongada sequía que pondrá a prueba los lazos ancestrales que unen a hombres y a canes, e incluso se pone a prueba su propia solidaridad humana. A continuación tendremos una interpretación a través de análisis literario, que lo he separado en capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 1 veremos los hitos secuenciales, la vida y obras del autor, que en resumen sería su biografía. Y en el capítulo 2, la afirmación, la violencia, la credibilidad de la obra y todo lo demás. Capítulo 2. En el capítulo 2 nos habla fuertemente de literarios, artistas, filósofos y políticos también, como intelectuales de diversas índoles del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad, Trujillo. Cabe recalcar que en 1915 en la ciudad de Trujillo se fundó un grupo llamado la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. El primero de 1923 adoptó el nombre de El Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930. Tuvo por dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eugenio Garrido. Entre sus miembros había demasiados destacados, ¿no? Uno de ellos y algunos son César Vallejo, Víctor Rebolaya de la Torre, Juan Espejo, Francisco Sandoval, Ciro Alegría y demás. Cabe recalcar también que Los perros hambrientos es la obra cumbre, la obra representativa de Ciro Alegría, que fue publicada en 1939. Se enmarca en la corriente literaria del indigenismo. Ciro Alegría, considerando la historia y la política del Perú, perteneció a la clase aristócrata o también una clase terrateniente que tiene poder político y económico. Hablemos de Ciro Alegría Bazán. Nombre completo. Nació en Huamachuco un 4 de noviembre de 1909 y falleció el 17 de febrero de 1967. Fue un periodista, político y escritor peruano. Sus primeros estudios los realizó en Trujillo, donde tuvo como maestro al poeta y escritor César Vallejo, y donde empezó a colaborar con medios periodísticos. Fue uno de los mayores representantes del movimiento indigenista del Perú. Acá lo he mencionado antes, lo más destacado de sus obras literarias lo configuran sus novelas en sus relatos, siendo la más representativa de su colección titulada Los perros hambrientos. Esta la escribió cuando él estaba mal de salud, cuando estaba delicado. Movimiento literario, ¿no? Hablemos un poco de eso. Mencionado antes el movimiento literario del indigenismo. ¿Qué es el indigenismo? El indigenismo exaltó la importancia del imaginario y la sociedad indígena, reivindicó los valores de los pueblos originarios y su cultura, y denunció las condiciones misérrimas en las que vivían los indígenas. Una figura prominente de Luis Valcárcel, quien imaginó que su obra Tempestad de los Andes, un indigenismo hasta cierto punto rayado en la utopía. Por su parte, Enrique López Albujar es reconocido como uno de los gestores del indigenismo. Su obra Cuentos Andinos de 1920 es uno de los primeros escritos de la vertiente indígena. Mencionado antes, quiero recalcar que la utopía, ¿qué es? Plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía, que es la clave del indigenismo, ya que el indigenismo era parte también de poder llevar y convivir en paz con los gamonales y demás, porque mencionado desde el principio,
Ahora Los perros hambrientos es una historia de lucha y resistencia entre los campesinos de la Sierra Norte de Perú con sus perros pastores, ¿no? Ciro Alegría Bazán, en las obras de su autoría, relata la vivencia de los indígenas del norte del Perú. Esto se centra en el norte del Perú, más conocida en Puna, en el pueblo de Guaría, que sería en 1939, del siglo XX. Capítulo 2. Avanzamos un poco y en el capítulo 2 hemos mencionado que se va a hablar de la afirmación, la violencia, la credibilidad y demás, que no es mucho, pero igual se aprecia. El tema, ¿no? Hablemos de la obra en general y así poder sacar más conclusiones. El tema. ¿Cuál es el tema? El problema de la sequía. Mencionado antes, la sequía que fue prolongada, ¿no? Que pondrá a prueba los lazos ancestrales que tienen los hombres con los canes. Hombres con perros, caninos. Incluso su propia solidaridad humana, ¿no? Sus subtemas. La comunicación con espacios de fraternidad. Enfrentamiento campesinos y gamonales. Y también cabe recalcar la fidelidad. Género literario, narrativo. Especie literaria, novela. Personajes. Antuca, que sería la hija menor de Don Simón Robles. Y Huanca, Zumbo, Hueso y Pellejo. ¿Quiénes serían ellos? Los 4 perros de Antuca. Y mencionado antes Don Simón Robles, que sería el padre de Antuca. Personajes secundarios que también participan en esto serían Don Cipriano, Don Rómulo, Martina, Mateo, Pancho, Meche, Damián, Chumpi, Julián y Blas. Estos personajes no tienen mucha influencia en la obra, pero igual son demasiado importantes para el desarrollo de esto, ¿no? Cronológicamente, mencionado antes, se realizó en 1939, en el siglo XX, aproximadamente 17 semanas. Esto se realizó en Perú, Sierra, todo espacio norte, entonces creo que se centra ahí. Y para poder finalizar, quiero regalarles un poco de su vocabulario, que cabe recalcar que Ciro Alegría no era un escritor ordinario, usaba palabras un tanto confusas, pero que se entendían si es que has leído o si es que has interpretado alguna vez una de sus obras anteriores, como por ejemplo algo. Se menciona en la obra de esta palabra algo, que sería una especie de perro de la época incaica. Antara, especie de flauta usada por los indios peruanos. Cayana, vasija chata de barro, trozo de olla o calabaza. Taita, que sería padre. Lapa, mitad de una calabaza grande y achatada. Jalca, jalca era reconocido por muchos. Jalca todavía se utiliza en la actualidad, que sería conocido como Puna, donde se realizaron los hechos. Puna, Guaraía. Mate, mitad de una calabaza achatada. Es muy diferente a lapa, que lapa es lo mismo, pero es una mitad de una calabaza grande. Cosas. Igual, conclusiones para finalizar ya y para dar una apreciación crítica de la obra Los perros hambrientos, es que refleja la violencia, la emotividad, la tristeza de los perros en gran mayor hacia los indios. Punto número 2. Esta obra está dentro del movimiento llamado indigenismo, porque explica el sufrimiento del indio frente a diferentes obstáculos, ya sea por el hambre o la pérdida de un ser querido, sequía y conflictos internos e externos. Punto número 3. Los perros hambrientos de Ciro Alegría fueron ambientados en un lugar muy hermoso, donde las hierbas crecen a cada paso por donde la lluvia cae, y esta lluvia es la que trae la paz y armonía de un pueblo.
Esto es muy emotivo, la verdad. Una historia que demanda de mucho tiempo, pero cuando tú lo entiendes es hermoso. Si quieren sacar más información, si quieren recopilar, confirmar más sobre lo que yo les he hablado en esta oportunidad, les invito a visitar el link que dejo en el video. Gracias. Continuemos.